Hola, bienvenidos a nuestra cátedra Santanderianidad, hoy con una lectura recomendada. Hoy voy a compartir un artículo que lo tengo ya hace mucho tiempo, digamos que esto está desde la universidad y voy a contarles por qué yo soy fan, seguidora de Emilio Arenas. Y es que por la época del 96 al 2001, en el magazine dominical de Vanguardia Liberal, bueno, por esa época sacaron más o menos 60 artículos escritos por Emilio Arenas, con unos hitos históricos bien interesantes. Y dentro de esos artículos traigo a cotación uno que se llama El viaje. Entonces, lo que voy a hacer, el tema de hoy a desarrollar es que precisamente les voy a compartir la lectura de este artículo y vamos a analizarlo como el paso a paso, tal como lo aprendí de Emilio, e invitarlos a consultar un libro muy completo que está allí en la Casa del Libro Total, que se denomina El Viaje. Entonces, no siendo más por el momento, arrancamos. El territorio del departamento de Santander está situado en la vertiente occidental del ramal oriental colombiano de la cordillera de los Andes. Su vecino y hermano, el departamento de Norte de Santander, reparte el suyo hacia el río Magdalena y el lago de Maracaibo. Si visualizamos nuestro mapa de Santander del sur y del norte, en este artículo describe tres rutas. Una ruta que es hoy en día conocida como la Troncal del Norte, que esa Troncal del Norte conecta con Bogotá, Tunja, Duitama, Serinza, conecta con Capitanejo, sube por Málaga, conecta con Pamplona y de ahí continúa hacia Cúcuta y Venezuela. En aquella época conectaba con Pamplona y de ahí seguía para el territorio, lo que es venezolano, para llegar hasta el lago de Maracaibo. Habría otra ruta que es la que conocemos, la que atraviesa todo el departamento de Santander y va hasta la costa, que es la que comienza desde Barbosa, Oiva, Socorro, San Gil, llega hasta Bucaramanga y de ahí continúa hacia el mar. Hay una tercera ruta que la llamamos la Troncal del Magdalena, que atraviesa toda esa parte oriental, em, perdón, occidental del departamento y es la que hoy se conoce como la Ruta del Sol. Son esas tres rutas que vamos a estar mencionando o que hace mención este artículo para poder como ubicarnos y lo describe paso a paso. Entonces, volviendo a eh, su vecino y hermano del departamento del norte de Santander reparte el suyo hacia el río Magdalena y el lago de Maracaibo. Estas regiones las habitaron inicialmente distintos grupos indígenas que cedieron su espacio a los invasores españoles. Lo que he aprendido durante los temas que he compartido es que hay diferentes grupos indígenas. Entre esos están los guanes, están los chitareros, están los laches, están los barí, están los yariguíes, están los agataes, los cocomés, eh, eh, y entre otros. Entonces, lo que he aprendido es que los indígenas que estuvieron más en contacto o vivieron en la montaña, pues son como pacíficos, mientras que los que están en el valle, digamos aquí en el valle del río Magdalena, lo que hoy en día está la ubicación de Barranca Bermeja y todo lo que es la troncal del Magdalena, pues allí estaban los yariquíes. Y en el Catatumbo o en la serranía de Parejá, pues allí están los que se les conoce como los motilones, pero ya mencionaba que los motilones no lo vamos a seguir comentando, sino aquí nos vamos a referir a la comunidad barí. Los soldados de las primeras expediciones de blancos se quedaron a vivir en lo alto de los Andes. La riqueza, el clima, las bondades de la tierra y la docilidad de los indios les hicieron preferir aquellas alturas a los climas cálidos. En el Valle del Magdalena, en la cuenca del lago del Maracaibo y en los llanos orientales, solo uno de cada cuatro de los primeros expedicionarios sobrevivió.
Esas extensas regiones cubiertas de selvas no tenían oro, pero sí un mortífero clima y el acoso incansable de tribus belicosas. Quienes han tenido la oportunidad de ir a los llanos orientales y lo que es el Magdalena Medio, pues allí el calor, imagínense que en esa época eso era totalmente selvático, por supuesto, habían mosquitos, el clima era imposible y las tribus entonces no la tuvieron nada fácil estos primeros expedicionarios. Sus descendientes guardaron la memoria de aquellas penurias y solo por urgencia de ir a España o a la costa se decidían a atravesarlos. Atravesar, digamos, bajar la montaña, cruzar ya sea para el río Magdalena o para salir por el lago de Maracaibo. Por eso es que hacen referencia que no le era tan fácil esos climas tan tremendos. Preferían hacer largos trayectos por los filos de la cordillera para buscar desde Santa Fe la cómoda salida del puerto de Honda o viajaban hasta Ocaña por Pamplona para embarcarse en el mismo río en Puerto Real. Tiempo después, la necesidad de los habitantes de sus avanzadas de San Cristóbal y Mérida para salir al mar abrirían la ruta del lago Maracaibo. Durante los primeros 34 años de presencia en la cordillera, los españoles fundaron sus fuertes de guerra. Esas ciudades estaban unidas por una senda, tal vez la misma por donde transitaban los aborígenes que tenían sus poblaciones donde los blancos levantaron los suyos. Eran las tierras del gran altiplano donde surgieron Santa Fe de Bogotá y Tunja, o la depresión del río Sogamoso, donde fundaron a Málaga, que servía de paso en la cordillera para continuar el ascenso hacia Pamplona. Lo que les comentaba inicialmente, lo que hoy conocemos como la Troncal del Norte, que sale desde Bogotá, conecta con Tunja, sigue Duitama, Serinza, Capitanejo, Málaga, Pamplona, Cúcuta y así sucesivamente. Esa es la Troncal del Norte. La necesidad de buscar por allí una salida al río Magdalena les hizo fundar a Ocaña. Esta fue la primera ruta migratoria de nuestro pueblo santanderiano, lo que hoy llamamos, lo que conocemos la Troncal del Norte. Se le llamó durante mucho tiempo el Camino de Tunja a Pamplona. Solo la ciudad de Vélez quedó fuera del camino. Los españoles ya no necesitaban pasar por allí para ir al Magdalena. Su vasto territorio estaba despoblado. La viruela y el cólera habían exterminado en solo 10 años el 92% de sus indios. Un siglo después de fundada su ciudad, los beleños iniciaron el descenso a los climas cálidos con la fundación de otra. San Juan de Girón surgió el 30 de diciembre de 1638 y fue la base del proyecto para colonizar el territorio comprendido entre el río Sogamoso y Lebrija hasta que construyeron la senda de lo que hoy se llama el Camino de Sogamoso, con una nueva salida al Magdalena, la segunda ruta migratoria. En el trayecto de esa vía, en los valles longitudinales y los ríos Suárez y Fonce, afluentes del Sogamoso, la población allí dispersa comenzó a aglutinarse en torno a las paradas de arriería que tráfico formaba. Como resultado surgió San Gil y después la parroquia del Socorro, núcleos del poblamiento de esta región. Aquí hago yo una breve pausa porque, bueno, la primera ruta migratoria hacia el mar, ya sea por lago de Maracaibo o por el río Magdalena, pues es lo que hoy se conoce como la Troncal del Norte, que pasa por la parte oriental de los dos departamentos.
En esta segunda ruta, que se llama la ruta de Sogamoso, es la que hoy conocemos, Barbosa, Oiva, Socorro, San Gil, Aratoca, Piedecuesta, Bucaramanga, y continuaban hacia lo que, ay, aquí decía, mm, bueno, hicieron conexión con lo que hoy en día es, bueno, continuaban con el tema de Puente Real, ya se me había olvidado. Bueno, dice, esto lo que hace es que con esta ruta migratoria, pues se dinamiza lo que hoy en día es el área metropolitana de Bucaramanga. Más adelante, vamos a mirar, en el territorio de Girón, un siglo después, hacia 1740, comenzaron a crearse parroquias. La primera fue La Matanza, en el lugar donde se bifurcaba el camino que venía de Girón para ir a Ocaña y a Cúcuta. Luego vino Piedecuesta, desde donde salía la vía para Pamplona. Después, con la extinción de los resguardos en Bucaramanga y Cácota de Suratá, en 1778 surgieron las parroquias de esos nombres, es decir, Bucaramanga y Cácota. Luego vendrían a comienzos del siguiente siglo, es decir, de 1800, Río Negro y Florida Blanca, y a mediados del mismo Lebrija. Y así se conformaron en torno a Girón los principales núcleos que ahora gravitan alrededor de Bucaramanga. Muchos años transcurrieron para que este pueblo emprendiera el descenso hacia el río Magdalena, es decir, esa travesía entre lo que hoy conocemos, Bucaramanga, Girón, Lebrija, Barranca Bermeja. Mucho tiempo después se activó eso. Los intentos para penetrar el valle hicieron surgir en los caminos que llevaban al río desde El Socorro y Vélez, las poblaciones de Cimitarra y San Vicente, que luego hoy en día, que conocemos que es la ruta del Carare, que conecta con la troncal del Magdalena. Los esfuerzos por modernizar el transporte por el Catatumbo hacia Maracaibo desarrollaron a Cúcuta. Las ciudades de Socorro y Vélez fracasaron en sus intentos de llegar a Cúcuta. En cambio, en sus intentos por llegar al río Magdalena. Mientras tanto que Cúcuta, en cambio, se convirtió en un poderoso polo de desarrollo. La siguiente fase de colonización vino desde el río Magdalena, comenzó en 1882, cuando el Estado Soberano de Santander inició la construcción del ferrocarril de Puerto Wilches. Sin embargo, con el desplome de los precios del café y la Guerra de los Mil Días, suspendieron los trabajos y aplazaron la colonización del valle del río Lebrija. En las primeras décadas de este siglo se formó un nuevo núcleo de desarrollo a orillas del Magdalena en Barranca Bermeja, a consecuencia del hallazgo y explotación del petróleo. Por la misma época se reinició la construcción del ferrocarril. Por allí se introdujo una etnia diferente, la que venía de la costa atlántica por el río. Un poco más al sur penetró también la colonización antioqueña. Esto lo que nos quiere decir es que para esa construcción o esa dinamización de polo de desarrollo de Barranca Bermeja, pues aquí hubo una migración de la población de la costa atlántica y también de la colonización antioqueña. Por eso allí en Barranca Bermeja tenemos gran diversidad de personas, tanto de la zona de la costa atlántica como de Antioquia. Desde finales del siglo anterior, se había dado comienzo a la migración de gente de Pamplona y García Rovira hacia los llanos orientales. Los ocañeros, por su parte, habían penetrado el sur de los departamentos de Cesar y Bolívar, la cuenca de Catatumbo y la serranía de Perijá. El cultivo de café llevó grandes grupos humanos desde el Socorro hasta las áreas productivas de Venezuela, así que fue configurando el mapa del territorio de la etnia santanderiana.
fue un lento descenso en busca del Magdalena y del mar. La actual ruta migratoria, la carretera llamada Troncal del Magdalena Medio, abre la colonización masiva de estas tierras. Es la rectificación de un error histórico en las comunicaciones terrestres colombianas. Producirá la llegada de nuevos grupos migratorios y, como es de esperarse, el impacto del encuentro. Nuestro pueblo ha completado su viaje. Encuentra su tierra ocupada. ¿Resultará el encuentro un nuevo grupo o tal vez un conflicto para quienes bajan de la cordillera en busca de su espacio vital? Y de esta manera se concluye este artículo. Y bueno, aquí lo que habla básicamente es que cómo fue que hoy en día tenemos esas diferentes troncales de vías, cómo gracias a este desarrollo de estas vías se fue dinamizando la fundación de las parroquias, y de ahí que es importante saber quién fue primero. Más adelante les estaré compartiendo, digamos, hace poco que hubo un mensaje, y hoy en día lo que he visto en las redes es que se está creando esa celebración de cumpleaños de los municipios, y ahí es donde me surge a mí la inquietud. Y por eso es que yo ahí estoy consultando a este nuevo historiador, porque no lo conocía, realmente siempre he sido seguidora de Emilio Arenas, pero estoy consultando referencias bibliográficas de Armando Martínez Garnica, y allí hay unos libros que habla acerca de cada una de las provincias y cómo fue su población, dónde están los resguardos, dónde están las cosas para poder entender mejor cómo fue el desarrollo del territorio, porque pues esto no nos lo cuentan en el colegio. Entonces, por eso que sea este el espacio para compartir esa información. Y bueno, de esta manera concluyo nuestra lectura recomendada en la noche de hoy. Entonces, no sin antes eh, comentarles que el libro total, en la casa del libro total, en la biblioteca, uno lo encuentra por libro total. Ustedes lo escriben por un WhatsApp, perdón, por la web. eh, ¿Qué libros? Hay muchos libros y obviamente están los libros. Hay un libro en especial que se llama El viaje. Es un libro que compone de 427 páginas, y este libro está dividido por 12 capítulos. Cada capítulo habla precisamente en detalle lo que les acabé de leer. Este es un resumen, este es un artículo que salió en el Magazine Dominical de Vanguardia Liberal, pero la invitación es a profundizar en este libro, donde habla acerca de la ruta migratoria, habla también sobre cómo es el camino de Sogamoso a detalle, la ruta de Maracaibo igual, el camino de Botijas, el desplazamiento, la penetración, la ruta del Enguerque, esta ruta del Enguer, que es que precisamente el Socorro quería lograr salir también al mar, pero no fue posible por diferentes circunstancias. Por eso la invitación a leer El Camino de Hierro hace referencia a ese proceso de cómo fue la construcción de la vía para el ferrocarril, la navegación por vapor, que hoy por hoy nuevamente se retoma el tema de la navegación a vapor haciendo uso del río Magdalena, y también está con noticias, las noticias nacionales, que se requiere otra vez retomar esa idea de los ferrocarriles para poder transportar la carga pesada. Esa es otra historia fantástica que a su debido momento vamos a ir compartiendo. Si ustedes se fijan, mire, esto de la historia de Santander, de nuestro gran Santander, es muy amplia, y por eso es que hago esta consulta, lo comparto con ustedes, porque sí es necesario empezar a conocer la verdad, a conocer esos hitos históricos que han fortalecido nuestra identidad cultural santanderiana. Entonces, por eso es que gracias a su apoyo, gracias por escucharme, gracias por seguir, pero aquí la idea es poder compartir esa información, porque es mucho libro por consultar, porque es necesario
conocer a detalle y vamos paso a paso porque sé que esto es muy amplio. Entonces, en este libro, en el libro del viaje, aparece la vía al mar, la troncal del Magdalena. O sea, este historiador, por eso me encanta, porque él coge, describe el paso a paso de cómo fue el desarrollo de su investigación con base en consultas de documentos primarios, esos documentos antiguos. Entonces, eso lo hace interesante, lo hace creíble, y por eso me gustaría que ustedes también tuvieran la oportunidad de consultar estos libros. Aquí también libros de Emilio Arenas se encuentran un montón que pueden consultarlo allí en la Casa del Libro Total. Bien, de esta manera terminamos entonces esta intervención. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por llegar hasta el final. Hablar de historia para los apasionados como yo. Hay personas que no les gusta mucho la historia, pero vuelve y juega mi recomendación. Necesitamos conocer nuestra historia para poder entender nuestro presente y de esta forma poder construir y contribuir en cosas buenas que nos merecemos. Nos merecemos porque nuestro Gran Santander cuenta con un gran talento humano, pero no podemos seguir resolviendo los problemas con violencia porque no nos lleva a ningún lado. Entonces es necesario conocer cómo fue este proceso de poblamiento, cómo fue, por qué están ubicadas así las ciudades, por qué están ubicadas así las poblaciones, las parroquias. Y este es un ejercicio sencillo donde el investigador determina que primero, lo primero, es que lo interesante es eso, lo primero fue la troncal del norte, seguidamente la troncal central que tenemos, creo que es la ruta 45, que es la de Barbosa a conectar hasta Bucaramanga, y de ahí se continúa hacia el mar. Y por último, es esa visión de construir esa troncal del Magdalena Medio para poder conectar lo que hoy se llama en la Ruta del Sol, esa ruta para poder salir al mar. Entonces, mire que siempre ha habido una mirada de cómo conectarse haciendo uso de las vías de comunicación, ya sea terrestre, fluvial o marítima. Entonces, era hacer quería compartirles esto, y espero que puedan ustedes consultar el libro y en algún momento, poder hacer un conversatorio para socializar sobre este libro. Mil gracias por llegar hasta el final. Les agradezco y bueno, nos veremos en el siguiente tema.